Después de realizar el asombroso milagro de multiplicar los panes y los peces, Jesús le dijo a sus discípulos que se adelantaran, que se fueran al otro lado del mar de Galilea, mientras él se despedía de la multitud y luego se iba solo a orar a la montaña. Cuando llegó la noche, Jesús continuaba orando en la montaña. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículos del 24 al 32. En ese momento, la barca ya estaba muy lejos de la orilla, luchando contra las olas, porque tenía el viento en contra. Pero en la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se asustaron y dijeron: «¡Es un fantasma!», y se pusieron a gritar de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo: «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo!». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti sobre el agua». Él, es decir, Jesús, le dijo: «Ven». Entonces Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al fijarse Pedro en la fuerza del viento, le dio miedo y como comenzó a hundirse, gritó: «¡Señor, sálvame!». Jesús inmediatamente le extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué te dejaste vencer por la duda?». Después de que se subieron a la barca, el viento se calmó. 3 cosas puedes aprender de lo que le pasó a Pedro. Enseñanza número 1. Que la fe es muy valiosa porque te ayuda a hacer cosas que parecen imposibles. Pedro pudo caminar sobre el agua gracias a la fe. Tú también has hecho y logrado cosas difíciles gracias a la fe. La fe te da fuerzas para luchar contra los ataques de Satanás, que es muy poderoso. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: «Agarren el escudo grande de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno». Dios te promete que si tienes fe en Él, te permitirá vivir para siempre en el paraíso. Juan capítulo 3, versículo 16. «Porque Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna». Segunda enseñanza: si te centras en tus problemas, podrías empezar a perder la fe. Analiza lo siguiente: ¿por qué le dio miedo a Pedro mientras caminaba sobre el agua? La Biblia dice que Pedro dejó de mirar a Jesús y se fijó en la tormenta. Mateo capítulo 14, versículo 30. Pero Pedro, al fijarse en la fuerza del viento, le dio miedo. Y como empezó a hundirse, gritó: «¡Señor, sálvame!». El viento y las olas de aquella tormenta se puede comparar con tus problemas y las tentaciones que sufres todos los días. Aunque estos problemas sean difíciles y las tentaciones diarias, Dios puede darte todas las fuerzas que necesitas para que lo soportes. Pero si te centras en tus problemas, así como Pedro se fijó en la tormenta, empezarías a perder la fe y comenzarías a hundirte. Tercera enseñanza: que pase lo que pase, te encuentres en la situación que te encuentres, puedes recuperar la fe. ¿Qué hizo Pedro cuando comenzó a hundirse? Él era un buen nadador, fácilmente pudo haberse regresado nadando a la barca, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Pedro no trató de salvarse a sí mismo, sino que miró a Jesús y le pidió ayuda. Si te das cuenta que tu fe se ha debilitado, debes imitar a Pedro. Pedro miró a Jesús. Tú también debes mirar atentamente a Jesús. La pregunta que seguramente te estás haciendo es: ¿cómo puedo mirar atentamente a Jesús? Muy fácil, estudiando todas las cosas que hizo y enseñó a través de la Biblia y seguir su ejemplo. Hacer esto te ayudará a tener fe, y si por algún motivo la pierdes, también contarás con las herramientas necesarias para recuperarla. Como hemos visto, Jesús ayudó a Pedro a tener una fe fuerte, sólida. Con el tiempo, Pedro se convirtió en un gran ejemplo de fe para todos nosotros. Dios Todopoderoso te va a ayudar a tener una fe sólida, fuerte. Aunque tengas que esforzarte muchísimo por conseguirla, dicho esfuerzo valdrá la pena. Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendigan. Hasta la próxima.